Mi hija tuvo un hijo de mi esposo, o sea, su papá. Mi esposo y yo tuvimos a nuestra hija muy jóvenes y cuando terminamos el colegio decidimos vivir juntos. Yo siempre fui una mujer que quise salir adelante, ser una profesional, a pesar de ser madre tan joven. Y fue por eso que después de que yo terminé el colegio me dediqué a estudiar, a salir adelante y soy consciente de que en eso recibí el apoyo incondicional de mi pareja, el papá de mi hija. Se podría decir que él trabajó muy duro para ayudarme, se sacrificó, se ocupó de nuestra hija y fue así como yo pude lograr ser una profesional. Con el paso de los años me ubiqué laboralmente, ganaba mucho más dinero que mi esposo, pero digamos que eso era algo compensado ya que él se encargaba de nuestra hija más que yo. Conforme pasaba el tiempo, yo estaba más involucrada en mi trabajo, por eso nunca vi venir lo que pasó años después. Como es normal, mi hija y mi esposo aprendieron a convivir sin mí, era como si yo no hiciera parte de sus vidas, ellos salían juntos, paseaban juntos, eran muy cercanos y de alguna manera yo me convertí como en un símbolo económico para ellos. A mi hija le di todo lo que me pedía, todo lo que necesitaba económicamente hablando, pues en general vivíamos bien, vivíamos cómodamente gracias a mi trabajo. Resulta que cuando mi hija cumple los 18 años, yo me entero por accidente que mi hija está embarazada. Ella me lo ocultó y yo en mis ocupaciones ni siquiera me di cuenta de eso. Mi esposo, claro está, sabía porque ellos además de ser padre e hija eran muy amigos. Saber que mi hija, a la cual yo le había dado todo y a la que estaba dispuesta a darle mucho más, estaba embarazada, fue una gran decepción para mí. Nunca esperé que ella me hiciera algo así. Cuando lo reclamé, ella se puso demasiado altanera, grosera conmigo. Me sacó en cara que yo nunca había estado con ella, que había sido una madre ausente, entonces que yo no tenía ningún derecho de reclamarle absolutamente nada. Y sí, tal vez ella tenía razón, pero todo lo que yo había hecho hasta ese día, lo había hecho por ella, para que a ella no le faltara absolutamente nada en esta vida. Pero al parecer ella nunca lo entendió, nunca lo vio así. Le pregunté a mi hija que quién era el papá del bebé que estaba esperando, pero ella se negaba a responderme, continuaba con su altanería y solo me respondía que eso era algo que a mí no me importaba. Los días siguientes yo estaba muy pensativa y sí, mi hija tenía razón. Yo no había sido una madre presente y aunque económicamente yo le di todo, yo sé que la descuidé en otras áreas, pero yo pensaba dentro de mí, el papá se está encargando de darle todo lo que yo no le doy. Con los días seguía muy golpeada por la noticia del embarazo de mi hija. Yo no sabía cómo lidiar con la situación y para ya no pensar tanto en eso, me metí aún más en mi trabajo. Me iba a viajes de negocios. Eso hacía que no estuviera tanto tiempo en la casa. Yo hablé con mi esposo y le pedí que él se encargara de la situación. Resulta que una noche yo estoy lista para salir a un viaje de trabajo. Me despido de mi esposo y de mi hija. Se suponía que yo iba a regresar en más o menos unos 2 días. Cuando iba rumbo al aeropuerto, mi jefe me llamó y me dijo que el viaje quedaba aplazado porque al día siguiente yo tenía que estar en la ciudad para otros asuntos. Me dio algo de enojo eso, pero pues no había nada que hacer. En ese momento me doy para la casa. Cuando yo entro a la casa, pues todo estaba en silencio, pero pues no era nada raro. Solo pensé que ya se habían acostado a dormir. Yo me dirijo al cuarto, a mi cuarto, y cuando entro a mi cuarto, encuentro a mi hija juntos en la cama en una situación bastante comprometedora. Esa fue una escena bastante desconcertante, o sea, nunca me imaginé algo así. Mi esposo trató de darme una explicación de lo que estaba pasando, pero mi hija ni siquiera lo dejó hablar. Mi hija fue muy cruel en ese momento y me restregó en la cara y sin censura que el hijo que ella estaba esperando era de mi esposo, o sea, su papá. Eso era algo inconcebible. ¿Cómo era posible algo así? En un momento creí que estaba viviendo una pesadilla, pero no. Luego me di cuenta que esa era mi realidad. Incluso hasta pensé que mi esposo la había obligado, pero no, me di cuenta que eso no era así. Ella era mayor de edad, así que ambos sabían exactamente lo que hacían. Mi hija se puso en mi contra, se puso como loca y se fue de la casa.
Mi esposo se fue tras ella. Yo todavía estaba en shock, tratando de entender lo que había pasado. Un rato después, mi esposo me envía un mensaje y me dice que él se va a quedar con la niña, que ella estaba muy afectada y que no la va a dejar sola. Al otro día, mi esposo me vuelve a escribir y me dice que en la tarde va a pasar por sus cosas. Se fue, se fue con ella, ambos se fueron juntos. Por lo general soy una mujer muy fuerte, que no se doblega tan fácil ante las situaciones, pero esto me doblegó completamente. Tuve que buscar ayuda para poderlo superar. Según tengo entendido, ellos aún están juntos, criando a su hija. Se alejaron de mí. ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Ella era mi hija, lo que yo más amaba en este mundo, y mi esposo, ese compañero fiel, ese amigo que siempre había estado conmigo en las buenas y en las malas. Lo que pasó nunca lo vi venir, fue algo demasiado fuerte para mí. Solo espero algún día terminar de superarlo.